¿Has considerado alguna vez que tu vida sería diferente si comprendieras los misterios de Dios? ¿Qué pasaría si, de repente, comenzaras a comprender las revelaciones que Él anhela traer a tu vida, influyendo en cada decisión y movimiento que haces? ¿Cómo sería poseer la clave para descifrar los secretos divinos y ver todo desde una perspectiva renovada? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un don poderoso que Dios puede otorgarte? Un don con la capacidad de abrir portales espirituales y ofrecerte una nueva perspectiva a tus desafíos. Este don no es para unos pocos, sino que está al alcance de todos los que anhelan revelación y cercanía con el Padre. La Biblia menciona el don de la revelación, una capacidad celestial otorgada por Dios para que podamos ver y comprender lo que de otro modo permanecería oculto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener una conexión más íntima con Dios, recibiendo la guía clara del Espíritu Santo, mientras que a otras les cuesta discernir su voluntad? ¿Qué saben ellas que tú aún desconoces? Hoy, en este video, te mostraré cómo Dios puede activar este don de revelación en tu vida, cambiando tu forma de percibir el universo espiritual y tomar decisiones. Es algo poderoso, oculto y transformador que aún desconoces, pero accesible para quienes buscan la sabiduría del Señor. El Espíritu Santo quiere guiarte, y en este estudio comprenderás cómo esto puede manifestarse de forma práctica y real. En este video analizaremos pasajes bíblicos, relatos de revelación divina y principios esenciales que te abrirán la mente a algo nuevo. Y te aseguro que si te quedas hasta el final, terminarás este video con una visión más clara, una comprensión más profunda y quizás una revelación personal que transformará tu vida. Pero antes de comenzar, quiero tu participación. Comenta abajo con la expresión "Paz del Señor" para registrar tu presencia en este estudio. Sé que muchos, como tú, buscan apoyo espiritual y no tienen una iglesia cerca. Este canal ha sido una bendición para innumerables personas y tu participación es crucial. La penúltima lección de hoy podría ser la clave para recibir la bendición que has estado esperando. Así que quédate con nosotros hasta el final. No olvides darle a me gusta y suscribirte, porque al hacerlo afirmas tu deseo de la revelación de Dios en tu vida. Ahora, prepárate, el estudio está a punto de comenzar. La Biblia nos muestra que el don de revelación no se logra mediante el esfuerzo humano. Es un don de Dios. Y la clave inicial para recibirlo reside en comprender que Dios anhela revelarnos su voluntad de una manera profunda y personal. El don de sabiduría y entendimiento, mencionado en 1 Corintios 12:8, es una de las maneras en que el Espíritu Santo obra en nosotros para traernos revelaciones que superan el conocimiento humano. En Efesios 1:17, Pablo ora para que los cristianos reciban el espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Dios. Esto indica que al conectarnos con Dios, el Espíritu Santo nos guía a una comprensión más profunda que va más allá de la mera interpretación de las Escrituras. Nos revela lo que hay en el corazón de Dios y nos otorga la capacidad de ver las situaciones con ojos espirituales, percibiendo lo que los ojos físicos no pueden captar. ¿Qué es entonces el don de sabiduría? Se concede para revelar el conocimiento de cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. No es simplemente una comprensión intelectual, sino una percepción divina que guía nuestras acciones, decisiones e incluso nuestras relaciones. Este don se puede observar en la práctica cuando, por ejemplo, recibimos guía para actuar correctamente o cuando una palabra de sabiduría nos llega en un momento de incertidumbre, señalándonos el mejor camino a seguir. En 1 Reyes 3:9-12, vemos el ejemplo del rey Salomón, quien pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios no solo le concedió a Salomón una sabiduría incomparable,
sino que también le concedió riquezas y honor. Esto nos revela que el don de sabiduría produce una transformación completa. No solo nos ayuda a comprender lo que Dios quiere de nosotros, sino que también nos capacita para cumplir con maestría el propósito de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido perdido, sin saber a dónde ir ni qué hacer? En ciertas situaciones, el Espíritu Santo puede revelarte qué hacer. Y cuando lo hace, el impacto en tu vida es innegable. Empiezas a notar que ya no estás solo en tus decisiones, que hay una dirección sobrenatural que guía tus pasos. Lo que necesitas entender es que Dios está dispuesto a conceder este don a todos los que lo buscan con un corazón sincero. Él no hace distinción entre personas, y este don no es para una élite espiritual. Si anhelas vivir una vida más plena, alineada con la voluntad de Dios, la clave es pedirle con fe que te conceda este don. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo puedes activar este don en tu vida? ¿Cómo puedes recibir esta sabiduría que viene de lo alto y puede transformar tu realidad? El primer paso es la oración. En Santiago 1:5 se nos instruye a pedirle sabiduría a Dios, quien la da abundantemente, sin reproche. Cuando oras con fe, buscando comprender la voluntad de Dios para tu vida, Él comienza a abrir tus ojos espirituales a la revelación. Esto también requiere una entrega del corazón. Cuando te dispones a escuchar la voz de Dios, Él te habla con poder. A continuación, la lectura de la palabra. La Biblia es la herramienta principal a través de la cual Dios se revela. Cuando estudias las Escrituras con un corazón dispuesto a aprender, comienzas a recibir revelaciones de Dios que van más allá de la simple lectura. El Espíritu Santo ilumina su palabra y la hace vivir en ti, revelando verdades que nunca antes habías percibido. Finalmente, la comunión con otros creyentes también es una forma de recibir sabiduría y revelación. En Mateo 18:20, Jesús dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él. A menudo es a través del intercambio de experiencias con otros hermanos y hermanas que el Señor nos revela lo que necesitamos saber, ya sea mediante una palabra profética o un consejo espiritual. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, el don de sabiduría y revelación está disponible para ti. El Espíritu Santo desea traer claridad y entendimiento sobre los caminos que debes seguir. Pero para que esto suceda, necesitas un corazón dispuesto a escuchar y aprender. No basta con simplemente buscar respuestas en tiempos difíciles. Es necesario cultivar una vida de intimidad con Dios, donde constantemente te pongas en posición de recibir sus revelaciones. Ahora, reflexiona sobre tu camino hasta ahora. ¿Estás dispuesto a pedirle sabiduría a Dios, confiando en que la dará en abundancia? ¿Estás listo para abrir tus ojos espirituales y ver más allá de tus circunstancias? Si la respuesta es sí, el Espíritu Santo comenzará a revelar cosas poderosas en tu vida, cosas que transformarán tu forma de ver el mundo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, estate atento, porque hay más revelaciones que Dios quiere darte. Pasemos al siguiente paso, donde exploraremos cómo el Señor usa las dificultades de la vida para liberar más sabiduría y revelación para sus hijos. Cuando atravesamos momentos difíciles, a menudo nos sentimos impotentes y cuestionamos las razones de las adversidades en nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que las pruebas no son solo desafíos, sino también instrumentos poderosos que Dios usa para revelar su sabiduría y prepararnos para algo mayor. En Santiago 1:2-4 encontramos una poderosa instrucción. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando se enfrenten a diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia, y que la perseverancia tenga su fruto perfecto, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Este versículo nos enseña que las dificultades de la vida no son solo una carga pesada, sino oportunidades para crecer espiritualmente y recibir revelaciones de Dios. Cuando experimentamos pruebas, nuestra fe se pone a prueba y nuestra dependencia de Dios se intensifica. Y es en ese momento que el Espíritu Santo puede comenzar a revelar aspectos profundos de su voluntad que de otro modo no percibiríamos. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo comprender las revelaciones de Dios en medio de tanto dolor? La respuesta reside en comprender que cuando nos encontramos en tiempos de tribulación, nuestras almas se vuelven más sensibles a la voz de Dios. La presión de las dificultades nos lleva a buscar con más intensidad, escuchar con más claridad y confiar más plenamente. En momentos de dolor y desesperación, Dios desea darnos una visión celestial de nuestras circunstancias. Él puede mostrarnos que lo que parece un obstáculo es en realidad una oportunidad para la revelación. Es como una joya formada bajo alta presión. Así como un diamante se crea en un ambiente de gran calor y presión, nuestra fe también se refina en el fuego de la tribulación. Cuando nuestra fe se refina, se vuelve más fuerte y pura, y entonces somos más capaces de recibir las revelaciones de Dios para nuestras vidas. Hay un poderoso ejemplo de esto en la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 7, 10, Pablo habla del aguijón en la carne, una aflicción que le pidió a Dios que le quitara, pero la respuesta de Dios fue: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios le reveló a Pablo que a través del dolor podría experimentar mejor el poder divino. Las dificultades que enfrentó no fueron castigos, sino maneras para que Dios se revelara en su vida de una manera más íntima y profunda. ¿Cuántas veces en medio del sufrimiento te has preguntado el propósito de lo que estás experimentando? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar una solución inmediata al problema, estuvieras dispuesto a preguntar: «Señor, ¿qué quieres revelarme en este momento?». Las dificultades pueden ser el momento ideal para que Dios derrame una revelación en tu vida, revelando no solo lo que hay detrás de tu situación, sino también un camino de victoria, aprendizaje y una fe renovada. El proceso de Dios en nuestras vidas es a menudo como un entrenamiento, como un atleta que se somete a un entrenamiento intenso para alcanzar su máximo rendimiento. Nosotros también somos moldeados y preparados a través de las dificultades que enfrentamos. En medio de las pruebas, Dios nos permite comprender mejor su palabra y su voluntad para nuestras vidas, llevándonos a un nivel superior de comprensión espiritual. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, no vean las dificultades simplemente como obstáculos, sino como oportunidades divinas para crecer y escuchar la voz de Dios. La revelación que tanto buscan puede estar escondida en las dificultades que enfrentan ahora. Cada lágrima, cada lamento puede ser un canal para que el Señor abra los ojos de su corazón, trayendo una nueva perspectiva y dirección a su vida. Dios, Él no permite que pasemos por dificultades sin un propósito. Y más que eso, Él promete que en medio de estas luchas se revelará de maneras profundas y transformadoras. La clave es buscar su presencia, incluso cuando todo a tu alrededor parezca desmoronarse. Él desea hablarte y revelarte sus misterios, trayendo paz y sabiduría incluso en medio de las tormentas. Así que, si estás pasando por un valle ahora mismo, recuerda que este podría ser el momento de mayor revelación en tu vida. En lugar de huir de las dificultades o buscar una solución rápida, pídele a Dios que te muestre lo que Él quiere enseñarte y prepárate para recibir una nueva y poderosa comprensión de su voluntad para ti. Ahora, estate atento, porque pronto hablaremos de otro principio fundamental:
cómo la oración se convierte en un canal para el don de la revelación. Este es un tema esencial para tu camino, porque es a través de la oración que nos acercamos a Dios y nos volvemos más sensibles a su voz. No te lo pierdas. Cuando hablamos de cómo Dios nos da el don de la revelación, uno de los pilares fundamentales de este proceso es la oración. La oración es el medio por el cual nos comunicamos directamente con el Señor y nos ponemos en posición de recibir su guía. Pero no se trata solo de hablar con Dios sobre nuestras peticiones o agradecimientos. La verdadera oración, la que nos acerca a Dios y nos hace más sensibles a su voz, es una práctica continua de intimidad con Él. En Filipenses 4, 6 y 7, la Biblia nos instruye: no se inquieten por nada, sino que en toda situación presenten sus peticiones a Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la oración es la clave para calmar nuestra mente y corazón, preparándonos para escuchar la voz de Dios y recibir su revelación. A menudo en la vida experimentamos situaciones en las que no sabemos qué hacer. La ansiedad se apodera de nosotros y nuestras mentes se llenan de dudas. En esos momentos, la oración se convierte en nuestro refugio y ancla. Es a través de la oración que entregamos nuestras preocupaciones, ansiedades y dilemas a Dios, y al hacerlo, nos abrimos a recibir su paz y sus respuestas. El poder de la oración radica precisamente en esto: conectar con Dios y prepararnos para escuchar sus respuestas. Es importante entender que cuando oramos, no solo hacemos una lista de peticiones. La verdadera oración también es un momento de silencio y espera. A menudo, Dios no habla inmediatamente, pero nos guía con sus revelaciones a lo largo del tiempo. La oración es el proceso de ponernos en la presencia de Dios y permitirle revelarnos su plan. Como está escrito en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé. Te diré cosas grandes y ocultas que no conoces». Cuando oramos con sinceridad y fe, Dios promete revelarnos lo que está oculto a nuestros ojos naturales. Recuerda, orar no se trata solo de hablar con Dios, sino de estar dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decir. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Esto nos muestra la importancia del secreto, la tranquilidad y la intimidad con Dios. A veces, las revelaciones más profundas llegan cuando nos aislamos y dedicamos tiempo exclusivamente a escuchar su voz. La oración también debe ser perseverante. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, que insistió en que el juez hiciera justicia hasta que finalmente accedió a su petición. Jesús enseña que debemos orar sin cesar, sin desanimarnos, porque nuestra persistencia en el diálogo con Dios es lo que abre las puertas a sus revelaciones. Oramos continuamente, desarrollamos una mayor sensibilidad al Espíritu Santo y una mayor capacidad para discernir su voz. Si quieres experimentar el don de la revelación, necesitas invertir tiempo en oración. Dedica momentos cada día a conectarte con Dios, buscar su guía, pedir su sabiduría y esperar pacientemente su respuesta. El Espíritu Santo desea comunicarse contigo y revelarte cosas que van más allá de lo que puedes ver o entender con tus propios ojos. Pero para hacerlo, necesitas hacer espacio en tu vida para que Él hable. Además, la oración debe hacerse con un corazón puro y con la disposición de obedecer. En Santiago 1:5-6 leemos que si pedimos sabiduría a Dios, debemos hacerlo con fe y sin dudar. Esto significa que al pedirle revelación a Dios, debemos estar dispuestos a aceptar la respuesta que nos da,
sea cual sea. Dios a menudo nos revela su plan, pero también nos llama a actuar conforme a esa revelación. Recibir la revelación divina no basta. La obediencia debe ir seguida de este conocimiento. Por lo tanto, la oración no es solo una petición, sino una entrega. Al orar, le decimos a Dios que confiamos en Él, que creemos en su sabiduría y que deseamos andar conforme a su voluntad. Es a través de esta entrega que nos volvemos más receptivos a sus revelaciones, permitiéndole guiarnos y enseñarnos, transformando nuestra visión espiritual y, en consecuencia, nuestras vidas. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, si desean que el Espíritu Santo les revele los misterios de Dios, la clave es la oración constante y sincera. No desistan de la oración, pues es en la oración que encontrarán las respuestas que buscan. La oración es el canal a través del cual el Señor nos revela su corazón y nos prepara para andar en la plenitud de su voluntad. Ahora, prepárense, porque en la siguiente sección analizaremos cómo leer y estudiar la palabra de Dios también son esenciales para la revelación divina. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando la leemos con un corazón dispuesto, el Señor se nos revela de una manera profunda y transformadora. Si la oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios para buscar su guía, la palabra de Dios es el fundamento sólido sobre el que deben basarse todas las revelaciones. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas o instrucciones para una vida moral. Es la revelación viva de Dios, su mensaje para la humanidad de todas las épocas. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia nos enseña que al meditar en la palabra, Dios nos revela verdades ocultas, nos guía, nos instruye y nos transforma. La palabra de Dios es poderosa y tiene la capacidad de iluminar nuestros caminos, brindar sabiduría y discernimiento, e incluso revelar secretos profundos que solo pueden comprenderse con ojos espirituales. Es a través del estudio de la Biblia que adquirimos la comprensión necesaria para interpretar las revelaciones que Dios nos da. El Señor no revela sus misterios al azar ni sin propósito, nos da pistas y guía a través de su palabra, y es al examinarla con un corazón abierto que podemos comprender sus verdades. La Biblia es como una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino, como dice el Salmo 119:105. Nos guía a través de las áreas más oscuras de la vida, donde necesitamos claridad y dirección. En 2 Timoteo 3:16-17 vemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos muestra que la palabra de Dios no solo revela la verdad de quién es Él, sino que también nos capacita para vivir conforme a esa verdad. No es una revelación abstracta, sino una revelación práctica que transforma nuestra forma de vida. A menudo, las respuestas que buscamos en oración provienen directamente de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando te enfrentas a la duda sobre una decisión importante, el Espíritu Santo puede recordarte un versículo específico que aclare tu situación. O en momentos de desánimo, Dios puede usar un pasaje para renovar tu esperanza y darte fuerzas para seguir adelante. Esto es lo que significa vivir según la palabra de Dios. Es la brújula que nos guía, la medicina que sana y la sabiduría que nos instruye. Jesús dice en Juan 8:31-32, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios tiene el poder de liberarnos de las mentiras y los engaños del mundo.
Cuando meditamos en la palabra, nuestra mente se renueva y la verdad que contiene nos transforma. Esto nos lleva a una vida de revelación continua, porque a medida que profundizamos en nuestro conocimiento de Dios, Él nos revela más sobre su plan para nosotros. La verdad es que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para guiarnos. Él revela el profundo significado de las Escrituras, aplicándolo a nuestra vida personal. Esto es lo que llamamos iluminación. Cuando el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes, nos da entendimiento de las Escrituras y nos muestra cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. La revelación que viene a través de la palabra de Dios nos brinda claridad, discernimiento y dirección. Pero ¿cómo podemos aprovechar esta fuente de revelación, la Biblia? La respuesta está en el estudio diligente y la meditación constante. En Josué 1:8, Dios le ordena: «Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás tu camino y andarás con prudencia». Dios no quiere que leamos la Biblia superficialmente, sino que meditemos profundamente en ella, permitiendo que nos transforme y nos prepare para la revelación. Meditar en la palabra de Dios es una práctica espiritual que requiere tiempo y dedicación. No basta con leer un versículo rápidamente y seguir adelante con nuestro día. Necesitamos detenernos, reflexionar, estudiar y aplicar lo que aprendemos. Cuanto más nos dedicamos a la palabra, más se nos revela Dios y más se derrama su sabiduría en nuestras vidas. Estudiar la Biblia es el terreno fértil donde el Espíritu Santo siembra las semillas de la revelación, y estas semillas, al cultivarse, germinan y producen frutos de profunda comprensión y transformación. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, si desean recibir revelaciones divinas, sumérjanse en la palabra de Dios. La Biblia es el manual de vida, el libro donde Dios nos habla directamente y nos revela su voluntad. Cuando se dedican a estudiar la palabra, el Espíritu Santo comienza a abrir sus ojos para que vean lo que nunca antes habían visto. Y la palabra de Dios se convierte en la clave para descubrir los secretos de Dios para su vida. Prepárense, porque en la siguiente sección abordaremos otro elemento fundamental del don de revelación: el discernimiento espiritual. Cuando el Espíritu Santo nos da revelación, también nos da la capacidad de discernir la verdad, lo que es genuino y lo que no lo es. Manténganse al tanto. El don de la revelación de Dios es una inmensa bendición, pero para que esta revelación se aplique correctamente en nuestras vidas, es necesario el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es la capacidad que nos otorga el Espíritu Santo para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que proviene de Dios y lo que no. Nos ayuda a reconocer la voz de Dios entre tantas otras voces que intentan infiltrarse en nuestras vidas, guiándonos con seguridad y fidelidad hacia el cumplimiento de su plan. En 1 Juan 4:1, la Biblia nos instruye: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo». El discernimiento espiritual nos permite examinar lo que oímos, vemos y experimentamos, asegurándonos de seguir la dirección correcta y recibir revelaciones que verdaderamente provienen de Dios. En un mundo lleno de confusión y engaño, es crucial saber discernir las voces espirituales que se nos presentan. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:14, habla de cómo el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son locura y no las puede entender, pues se disciernen espiritualmente. Esto significa que, sin discernimiento espiritual, incluso las cosas más claras y obvias de la voluntad de Dios pueden parecer extrañas o inaccesibles. Pero cuando el Espíritu Santo nos da discernimiento,
abre nuestros ojos espirituales para percibir aquello que está más allá de nuestro entendimiento natural. Este don es esencial, porque no toda revelación que recibimos proviene necesariamente de Dios. A menudo, el enemigo intenta disfrazarse de ángel de luz y engañarnos con palabras que parecen buenas, pero que finalmente nos desvían de la verdad. El discernimiento espiritual nos protege del error y el engaño, ayudándonos a filtrar lo verdaderamente divino y alineado con la palabra de Dios. En Hebreos 5:14, leemos que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, quienes por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto significa que, a medida que crecemos espiritualmente, nuestra capacidad para discernir la verdad se refina. El discernimiento espiritual se desarrolla con el tiempo. Al buscar una mayor intimidad con Dios, estudiar su palabra y orar con sinceridad, al practicar nuestra fe y confiar en el Espíritu Santo, Él nos capacita para distinguir entre lo que es del Señor y lo que no. A menudo nos enfrentamos a decisiones importantes y debemos elegir entre diferentes caminos. El discernimiento espiritual nos permite tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, evitando obstáculos y guiándonos hacia su dirección perfecta. Por ejemplo, quizás te enfrentes a un dilema sobre una relación, una decisión laboral o incluso un cambio de vida. El discernimiento espiritual te ayudará a percibir, no solo con la mente, sino también con el espíritu, qué camino quiere Dios que sigas. Jesús dice en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen». El discernimiento espiritual es clave para reconocer la voz de Jesús. A medida que nos familiarizamos con Él a través de la oración, la palabra y la comunión con otros cristianos, comenzamos a identificar su voz y a seguir su guía en nuestras vidas. Esto nos permite ser más sensibles a sus revelaciones y aplicar sus enseñanzas de forma práctica en nuestro diario vivir. La práctica del discernimiento espiritual comienza con la sensibilidad al Espíritu Santo. Él es nuestro guía y nos ayuda a comprender las cosas espirituales, a aplicar los principios de Dios en nuestras vidas e incluso a reconocer las mentiras del enemigo. En momentos de duda o incertidumbre, es el Espíritu Santo quien nos enseña a distinguir lo que es de Dios de lo que no lo es. Por lo tanto, debemos buscar siempre su ayuda y confiar en Él, porque Él es el único que puede guiarnos con seguridad. ¿Y cómo podemos desarrollar este discernimiento? La respuesta reside en la práctica continua de escuchar y obedecer al Espíritu Santo. Cada vez que elijas escuchar la voz de Dios y seguir su guía, tu discernimiento se agudizará. Esto también implica estar atento a la paz de Dios en tu corazón. Cuando estamos en el camino correcto, el Espíritu Santo nos da una paz sobrenatural que confirma que estamos en el lugar correcto. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, busca diligentemente el discernimiento espiritual. Es la clave para no perderte entre los muchos caminos que ofrece el mundo. Cuando aprendes a discernir lo que viene de Dios, tus decisiones serán más claras, tus revelaciones más profundas, y la paz de Dios reinará en tu vida. En la siguiente sección abordaremos un aspecto esencial de la revelación divina, la sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando somos sensibles a su presencia, Él puede guiarnos a revelaciones profundas. Mantente atento, porque hay más que aprender. La sensibilidad al Espíritu Santo es uno de los aspectos más importantes para recibir revelaciones de Dios. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos enseña y nos revela las cosas que provienen del Padre. Sin embargo, para comprender y aplicar estas revelaciones, necesitamos ser sensibles a su voz y su dirección. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Esto significa que,
Al ser sensibles al Espíritu, podemos contar con su guía no solo en situaciones de crisis, sino también en los momentos de toma de decisiones cotidianas. El Espíritu Santo siempre está presente, listo para revelar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, para recibir estas revelaciones, debemos estar dispuestos a escucharlo y darle espacio en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 5:25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. La sensibilidad al Espíritu Santo no es algo que ocurre automáticamente, es algo que se desarrolla a medida que nos entregamos a Él. Buscamos su guía y aprendemos a vivir según sus principios. Cuanto más nos dedicamos a estar en la presencia de Dios, más nos permite Él discernir su voz y percibir su dirección en nuestras vidas. El Espíritu Santo a menudo nos habla con dulzura, y es fácil ignorarlo si no estamos atentos. Él puede darnos una sensación de paz en nuestras decisiones o incluso una sensación de incomodidad que nos alerta cuando estamos tomando el camino equivocado. Esto puede suceder en un momento de oración, un momento de lectura de la palabra o incluso en un simple momento de silencio, donde somos sensibles a su toque. En 1 Reyes 19, 11, 12 vemos un poderoso ejemplo de sensibilidad a la voz de Dios. El profeta Elías, tras un periodo de gran lucha y angustia, se retiró al monte Horeb. Allí experimentó un fuerte viento, un terremoto y un incendio, pero Dios no estaba presente en ninguno de estos fenómenos. Finalmente, Elías escuchó un susurro suave y apacible, la voz de Dios. Esto nos enseña que Dios a menudo se revela sutilmente a través de un susurro, y debemos ser sensibles a su toque para percibirlo. La sensibilidad al Espíritu Santo nos ayuda a percibir los pequeños detalles que pueden cambiar nuestras vidas. Nos permite reconocer cuándo el Espíritu nos guía en una dirección específica, ya sea en nuestras relaciones, nuestras decisiones profesionales o nuestro caminar con Dios. Cuando somos sensibles al Espíritu, Él puede darnos revelaciones poderosas que de otro modo pasarían desapercibidas para nuestros ojos naturales. ¿Cómo podemos cultivar esta sensibilidad? La primera clave es la práctica constante de la oración y la meditación en la palabra de Dios. Cuando te dedicas a buscar la presencia de Dios, te vuelves más sensible a su Espíritu. Meditar en la palabra nos ayuda a comprender los principios de Dios y a alinearnos con su voluntad, creando un ambiente propicio para que el Espíritu Santo nos hable. Otro factor importante es la obediencia. Cuando obedecemos lo que el Espíritu Santo nos dice, Él se hace más presente y activo en nuestras vidas. Cada paso de fe que damos nos acerca a Él y nos hace más receptivos a sus revelaciones. En Juan 14:21, Jesús dijo, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él». La obediencia a los mandamientos de Dios nos conecta con el Espíritu Santo y abre las puertas para que se manifieste en nuestras vidas. A medida que nos volvemos más sensibles al Espíritu, nuestra percepción espiritual se agudiza. Empezamos a notar las pequeñas indicaciones, señales e impresiones que nos da. Esto nos lleva a vivir una vida más alineada con la voluntad de Dios, permitiendo que sus revelaciones se manifiesten con mayor claridad y eficacia. La sensibilidad al Espíritu Santo es, por lo tanto, clave para vivir más plenamente en el centro de la voluntad de Dios. Prepárense, porque en la siguiente sección exploraremos la importancia de la fe para hacer realidad las revelaciones de Dios en nuestras vidas. Sin fe no podemos ver lo que Dios nos muestra, y sin fe la revelación podría no tener el impacto transformador que debería. Aprendamos a vivir por fe para que la revelación se convierta en una realidad práctica. Cuando Dios nos da una revelación,
ya sea a través de su palabra, su suave voz en nuestros corazones o mediante circunstancias divinamente ordenadas. La clave para hacer la realidad en nuestras vidas es la fe. Sin fe, la revelación de Dios se convierte en un mero conocimiento distante. Con fe, se convierte en un principio práctico que puede transformar nuestra realidad. En Hebreos 11:1 se nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe nos permite creer en lo invisible, confiar en lo que aún no se ve. Y al hacerlo, sacamos a la luz las verdades espirituales que Dios ha revelado. La fe es el puente entre la revelación divina y la transformación en nuestras vidas. Cuando Dios nos revela algo, espera que confiemos en Él para que se manifieste. Por ejemplo, Dios puede darnos la revelación de que nos está guiando hacia una nueva etapa en nuestras vidas, pero es a través de la fe que avanzamos en ese camino. Si nos falta fe, la revelación no dará fruto, porque en lugar de actuar conforme a lo que Dios nos ha revelado, nos paralizará el miedo o la duda. En Marcos 11:24, Jesús nos enseña: por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y les será otorgado. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino creer que realmente lo hará en su tiempo y según su voluntad. La revelación de Dios a menudo viene como una semilla, y es la fe la que permite que esta semilla crezca y dé fruto en nuestras vidas. Cuando recibimos la revelación divina, debemos actuar conforme a ella. A esto nos llama la fe, a confiar, incluso cuando el camino por delante parezca incierto. En Santiago 2:26 vemos que la fe sin obras está muerta. Si Dios nos revela algo, pero no actuamos con base en ese conocimiento, nuestra fe está inactiva. La verdadera fe se manifiesta en la acción, la obediencia y la confianza en que Dios tiene el control de todo. El ejemplo de Abraham es uno de los más poderosos de la fe aplicada a la revelación divina. Cuando Dios le dijo a Abraham que sería el padre de una gran nación, Abraham tenía 75 años y aún no tenía hijos. Recibió la promesa, pero en lugar de dudar, creyó en lo imposible. Confió en que si Dios lo decía, lo cumpliría. En Génesis 15:6 leemos: y creyó al Señor, y le fue contado por justicia. La fe de Abraham lo llevó a recibir la promesa de Dios, y a pesar de todas las dificultades, vio la revelación cumplida en su vida. Al igual que Abraham, tú también puedes recibir la revelación de Dios y mediante la fe verla hacerse realidad. La fe es la clave para activar el poder de la revelación. Cuando creemos no solo en lo que Dios nos ha mostrado, sino también en su poder para hacerlo realidad, comenzamos a ver transformaciones en nuestras vidas que de otro modo serían imposibles. La revelación de Dios a menudo nos exige salir de nuestra zona de confort y adentrarnos en lo desconocido, pero la fe nos da la valentía para seguir adelante. Cuando Dios nos revela algo, nos llama a confiar en su dirección, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato. Por lo tanto, si has recibido una palabra de revelación de Dios, si Él te ha mostrado lo que está por venir, es hora de actuar por fe. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda que andamos por fe, no por vista. La fe es confiar en lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales, sino en lo que sabemos que Dios está haciendo en el ámbito espiritual. Cuando creemos en las revelaciones de Dios, nuestra actitud cambia. La forma en que vemos las dificultades, las oportunidades e incluso nuestras limitaciones cambia por completo. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y ver con los ojos de Dios. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, si quieres que la revelación divina se manifieste en tu vida, vive por fe. Recibe las promesas que Dios tiene para ti, confía en que Él puede hacer lo imposible
y lo más importante, actúa conforme a lo que ha revelado. La fe es el combustible que hace realidad la revelación divina, transformando nuestras vidas, nuestro camino y nuestro destino. Prepárense, porque en la siguiente sección abordaremos un aspecto importante de la revelación de Dios, la importancia de la perseverancia. Cuando recibimos revelación, el camino no siempre es fácil, pero es a través de la perseverancia que podemos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Felicidades, querido hermano, querida hermana. Has llegado al final de este estudio profundo sobre el don de la revelación divina. Pocos tienen la paciencia, la valentía y la sed de aprendizaje como tú. Esto es señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, guiándote y preparándote para algo grandioso. Al observar hasta aquí, no solo te has abierto al aprendizaje, sino también a vivir lo que Dios tiene reservado para ti. Ahora quiero que te concentres por un momento y reflexiones sobre todo lo revelado en este video. Acabas de descubrir que Dios tiene planes poderosos para ti, que desea revelarse de una manera profunda y transformadora. La clave para esto no es solo comprender intelectualmente lo que se enseñó, sino vivir cada revelación en obediencia, con fe y con la confianza de que el Espíritu Santo es tu guía seguro. A lo largo de este video has aprendido cómo la oración, la palabra de Dios, el discernimiento espiritual, la sensibilidad al Espíritu Santo y la fe son esenciales para recibir y aplicar las revelaciones divinas en tu vida. Estas no son solo lecciones teóricas, sino prácticas que, si se siguen con sinceridad, pueden transformar tu camino espiritual de maneras que jamás imaginaste. Por eso, quiero animarte a actuar. No las dejes pasar. Estas revelaciones y enseñanzas se quedan solo en el nivel de conocimiento. Ponlas en práctica. Comienza a buscar una mayor intimidad con el Espíritu Santo mediante la oración constante. Estudia la palabra de Dios con más profundidad, permitiendo que cobre vida en ti. Pide discernimiento al Señor y, al hacerlo, abre tu corazón a las revelaciones divinas que Él desea compartir. Ahora quiero extenderte una invitación especial. Comparte este video con otras personas que conozcas y que también necesiten esta revelación. A menudo, las personas no saben escuchar la voz de Dios, y tú puedes ser un canal de bendición para ellas, ayudándolas a descubrir el poder transformador de la revelación divina. No te guardes para ti solo lo que Dios te ha revelado. Compártelo con quienes te rodean. Además, quiero que comentes abajo la frase: «Estoy preparado para recibir la revelación de Dios en mi vida». Comenta esta frase como una forma de comprometerte con el camino que te espera. Al comentar, estarás declarando públicamente que estás listo para escuchar la voz del Señor, que estás abierto a sus revelaciones y que vivirás conforme a ellas. Y recuerda, esto no es solo un comentario, es una decisión espiritual de creer y actuar. También te animo a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho. Has notado que mucha gente busca contenido como este, pero pocos lo encuentran. Con cada suscripción estás diciendo sí al crecimiento espiritual y ayudando a mantener este canal vivo, llegando a personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y ser tocados por el Espíritu Santo. Si buscas un camino más profundo con Dios, este es el lugar indicado. Además, si deseas involucrarte más profundamente en el reino, hazte miembro del canal. Los miembros tienen acceso a contenido exclusivo, y lo mejor de todo, esta pequeña inversión es una forma de apoyar la obra que ha tocado tantas vidas. Al hacerte miembro, contribuirás directamente a que más personas conozcan la revelación de Dios. Finalmente, quiero que guardes silencio unos minutos. No pauses el video todavía. Quédate quieto en la presencia de Dios y aprovecha este momento para alabar y agradecer al Señor por todo lo que has aprendido aquí. Alábalo por su revelación y pídele que siga hablándote al corazón.
Acelera el proceso. El Espíritu Santo está obrando en ti. Y si sigues este camino, Él te guiará a un nuevo nivel de fe, sabiduría y revelación. Ahora, comparte este video, dale me gusta, suscríbete y lo más importante, vive lo que has aprendido. Dios te bendiga poderosamente. Que la revelación divina te lleve a una vida más abundante en Cristo Jesús.